Que la paz de Dios esté en tu corazón. Solamente hay un Dios. El enfoque principal va a estar directamente relacionado con nuestro Padre Dios y con Jesucristo. Y vamos a ver que en ningún momento Jesucristo, en sus propias palabras, se da a conocer como alguien superior al Padre que estaba en el cielo. Más bien, en todo tiempo, en las propias palabras de Jesús, vemos cómo Jesús alaba al Padre, ensalza al Padre, ora al Padre, le pide al Padre y hasta incluso llega a sentirse desamparado del Padre. Y algo también que nosotros vamos a ver en las palabras de Jesús es de que en ningún momento Él dice ser Dios. Y antes de continuar con el video, quiero pedirles a cada uno de ustedes de que si van a comentar, puedan hacerlo con respeto a las demás audiencias. Por otro lado, también considera todos los versículos que vamos a transmitir en estos momentos y que tú puedas estudiarlo en casa y que también puedas compararlo con otros versículos de la palabra de nuestro Dios. Bueno, así que empecemos. Cuando decimos que solamente hay un Dios, estamos hablando de que solamente hay un Dios. Y en ese punto creo que todas las religiones cristianas pueden concordar. Pero ese Dios a quien supuestamente es único, para algunos está dividido entre personas y para otros en dos personas y para otros solamente en una persona. Entonces, bíblicamente vamos a ver que solamente encontramos apoyo bíblico para solamente un solo Dios. Los que creen en el trinitarismo, pues creen que son tres dioses y que los tres personas, los tres seres, componen un solo Dios. Pero dentro de la iglesia hay una creencia que surge también del estudio de la palabra, en donde se puede llegar a afirmar que hay dos dioses, donde el Padre es un Dios y el Hijo es un Dios. Entonces, si quitamos al Espíritu Santo de la lista de ser Dios, pues entonces nos quedamos con dos. Y solamente nosotros encontramos apoyo bíblico para la existencia de un solo Dios. Entonces, de esto estaremos viendo en las propias palabras de Jesús. El primer versículo que estaremos viendo es en Juan capítulo 20 y en el verso 17. Y dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si podemos notar, hermanos, realmente en las propias palabras de Jesús, cómo Él se dirige a María Magdalena. María Magdalena estaba en el sepulcro y Jesús ya había resucitado, estaba vivo, y se le aparece a María Magdalena. Y pareciera que María quería tocar a Jesús. Entonces Jesús le dice: espérate, no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Entonces Él le dice: ve a decirle a mis hermanos, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo Él se dirige a María Magdalena? Diciendo que, pues claramente está diciendo de que Él no era Dios. Él estaba declarando a un Dios que estaba en el cielo, que a través de su poder, del Espíritu Santo, había sido posible la resurrección. Había Jesús resucitado de los muertos. Entonces, tanto para Jesús como para nosotros, tenemos un Dios. No es Jesucristo, sino es el Dios de Jesucristo, es el Padre de Jesucristo, la cual es lo mismo para nosotros también. Ahora, no estoy diciendo de que Jesús sea igual a nosotros, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en la manera en que Jesús ve a Dios, lo ve como se ha venido viendo desde el Nuevo Testamento en la declaración del Shema, en Deuteronomio capítulo 6 y en el verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora vamos a ver otros versículos. Estos versos que son 7 versos que tengo en las propias palabras de Jesús. Cómo Él ve a Dios y cómo Él se considera Él mismo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 12, y dice de la siguiente manera: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre
nuevo. Este es un mensaje de Cristo Jesús que le está dando a la iglesia en Filadelfia. Y la manera en que se lo está diciendo, ¿no les parece a ustedes curioso? A mí realmente me sorprende cómo Él, si Él fuera un Dios igual a Dios, cómo es que Él tiene a Dios el Padre como al ser por sobre todas las cosas, e incluso sobre Él mismo. ¿Qué palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces Él expresa la frase mi Dios? Lo expresa 4 veces. Mi Dios, mi Dios, mi Dios y mi Dios. 4 veces en un mismo versículo. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 27 y el verso 46. Y estas palabras lo dijo cuando Jesús estaba a punto de morir. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé ustedes, pero realmente podemos contemplar a Cristo Jesús que sangra, que sufre, que está desamparado, que se siente desamparado por el Dios. En Juan capítulo 17 y el verso 3 dice de la siguiente manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Claramente podemos ver a 2 personajes, a 2 seres completamente diferentes. Uno que está en el cielo y otro quien está hablando en la tierra, Jesucristo mismo. Y esta es la vida que Él nos estaba trayendo, que a través del conocimiento que nosotros tengamos del Padre y del Hijo de Jesucristo, esa será la vida eterna. En Juan capítulo 14 y en el verso 28 también dice algo muy importante. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. Son palabras de Cristo Jesús. Solamente estamos leyendo lo que Cristo Jesús está expresando en sus propias palabras. Y claramente podemos ver de que hay un Dios que lo apoya toda la Biblia, en todas las Escrituras, y Jesucristo es inferior al Padre. Y aquí podemos ver un ejemplo de que Jesucristo fue engendrado por el Padre. Eso nos da a conocer a cada uno de nosotros de que el Dios eterno siempre ha existido por toda la eternidad. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando del unigénito del Padre como un hijo que en un tiempo no existió. Y como tal, pues vemos a un Jesucristo que tiene que aprender del Padre. Así como los hijos aprenden de los padres, y nunca un hijo va a llegar a ser mayor que el Padre. De esa manera, entre Dios el Padre y Jesucristo es en lo que nosotros lo podemos contemplar en las Escrituras. En Juan capítulo 14, en el verso 13, dice también algo similar. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿A quién nosotros pedimos cuando estamos orando? ¿No es cierto que nos dirigimos al Padre en nombre de Cristo Jesús? De esa manera, Él lo ha estipulado. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesucristo, el Padre lo hará. Entonces, incluso nosotros mismos reconocemos a nuestro Dios como Dios Todopoderoso, pero también reconocemos a Jesucristo que Dios le ha dado autoridad, y Él tiene la autoridad en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el propósito, que Dios le dé autoridad, le dé poder a Cristo Jesús. Son 2 cosas diferentes, pero en ningún momento vamos a ver a Jesucristo alzándose o igualándose al Padre, sino que en todo tiempo vemos a Cristo Jesús colocando a su Padre por encima de todas las cosas y a Jesucristo por debajo. En Juan capítulo 5, en el verso 30, también dice,
¿no puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, si juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo Jesús y estamos hablando del Padre. Y claramente podemos ver una superioridad del Padre en mandar a su Hijo al mundo. Y el Hijo, como obediente al Padre, hace todas las cosas que le pida. Y en sus mismas palabras, Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo, porque todo lo que el Padre me diga que haga, eso es lo que hago. Vemos ahí a Jesucristo muy obediente. Y me parece que en Hebreos hay un versículo también que dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Y porque aprendió y se sujetó a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, entonces Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ya leímos Deuteronomio capítulo 6, verso 4, en donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En las palabras que vemos acerca de Jesucristo, lo vemos de esa manera. Él en ningún momento está tomando la igualdad de Dios, sino que en todo tiempo vemos a Él siempre por debajo de Dios, siempre en sumisión a Dios, siempre alabando a Dios, siempre pidiéndole a Dios, orando al Padre. También ya hemos leído Juan 17:3, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es. Cuando leemos también Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, ¿y qué dio, hermanos? Dio a su Hijo unigénito para que muriera por el mundo. Y quisiera terminar con este versículo, pero realmente hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos muestran claramente la posición de nuestro Padre Dios y la posición de Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 8, en el verso 6. Y en palabras del apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo está diciendo las mismas palabras, por supuesto quizás no las mismas palabras, pero está reconociendo la superioridad que tiene nuestro Dios, que es por sobre todas las cosas, y también ha dejado a un Señor. Tenemos un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué les parece? Más adelante, en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 17, dice algo también importante. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Juan en este versículo? Que Cristo Jesús nos ha hecho para Dios, para su Dios, el Padre y el Dios de quién, de Jesucristo, pero también de nosotros. Él nos ha hecho a nosotros, reyes y sacerdotes, a Dios el Padre. A Él, dice, se está dirigiendo específicamente a Dios el Padre, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Efesios capítulo 1, verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo está escribiendo, ya Jesús estaba a la diestra del Padre. ¿Y cómo Él se está dirigiendo a la iglesia en Éfeso diciendo que Dios es Dios de nuestro Señor Jesucristo? Pablo lo está reconociendo de esa manera. No hay dos dioses, no hay tres dioses, solamente hay un Dios. Más adelante, en Efesios capítulo 4 y en el verso 6, dice también, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero más atrás dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, está hablando de Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Un Señor es Jesucristo y un Dios y Padre de todos nosotros. En otros versos podemos ver en Romanos 15:6 y dice de la siguiente manera: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 24 dice esto: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. Está hablando de Cristo Jesús, que cuando venga Él a reinar por los 1000 años, lo dice Apocalipsis capítulo 20, y se establecieron reinos, y aquellos que recibieron facultad para reinar con Él, reinaron 1000 años. Entonces, luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces aquí vemos a un Dios que ha estipulado, que le ha dado poder y autoridad a Cristo Jesús, incluso Él mismo lo dice, de perdonar pecados, y es el quien tiene el señorío y la autoridad en toda la tierra. Es el que conquistó la muerte. Entonces así podemos ir viendo muchos otros versículos que podemos encontrar en las cartas de Pablo a las iglesias, diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está haciendo una diferencia entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay mucho que nosotros podemos aprender de la palabra de nuestro Dios, y podemos ver a un Cristo Jesús que es visto completamente único y especial, por supuesto, con poder, tiene poder. Pero en estos versos podemos ver claramente que la palabra de Dios nos presenta solamente a un Padre, que es Padre de todos, y a un Señor Jesucristo. Y con esto claramente podemos concluir de que realmente la palabra de Dios, en la manera en que se viene expresando desde el Antiguo Testamento hasta en todo el Nuevo Testamento, siempre estamos viendo la existencia de un ser que es un Dios todopoderoso y Padre de todos, pero que también está nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo envió al mundo para que muriera por cada uno de nosotros, y una vez que Él estuvo en la tierra y fue obediente y aprendió la obediencia, Dios entonces le da un nombre que es sobre todo nombre, y ahora en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces esa fue la voluntad del Padre en mandar a su Hijo, y en ahora darle toda la autoridad y la responsabilidad a Cristo Jesús, que reúna en Él todas las cosas. Ahora solamente quiero finalizar leyendo Juan capítulo 17, del capítulo 17, verso 1 al verso 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Paz a vosotros.